Bueno, el tema que vamos a revisar hoy es balance sagital. Como dice la presentación, se trató de hacer de la forma más didáctico posible. Para el objetivo general es que todos aprendamos los conceptos básicos. No es un objetivo de hacer, dado que es un tema denso, el objetivo no es hacer de esta charla una cantidad de fórmulas, de ángulos, algo que sea incomprensible y denso pues para la hora y pues para nuestro conocimiento. Entonces, pues de antemano, muchas gracias al doctor Vallejo, que fue quien me hizo la revisión y pues fue prácticamente tutor de esta conferencia. La charla se basó esencialmente de estos dos textos, el libro de Balance Sagital de Rosulí y este artículo de Lejue, que pues tiene un adecuado orden de ideas y pues hace una revisión muy completa de este tema. Entonces, esto es el contenido. Inicialmente vamos a hablar algo de la historia, posteriormente el fenómeno de verticalidad, el balance como tal, algunos, los principales parámetros de los que se incluyen los pélvicos y los espinales, la relación de estos parámetros y posteriormente ya algo de fisiopatología como son las variaciones con la edad y en algunas condiciones patológicas. Entonces vamos a iniciar con esta frase, que es una frase que deja muy explícito el libro y el artículo. Es preferible una columna desbalanceada o imbalanceada con un adecuado mecanismo compensatorio que una columna enderezada. Enderezada nos referimos a instrumentaciones extensas que impidan una capacidad compensatoria. Entonces, un poco de la historia, la anatomía en general y las curvas fisiológicas de la columna se han empezado a describir desde hace muchos años. Estamos hablando desde 400 años antes de Cristo, donde Hipócrates empieza a hacer un análisis fisiológico de estas curvas, empieza a cuestionar para qué sirve tener estas curvas a nivel de la columna y adicionalmente se da cuenta que hay unas condiciones que se salen de lo normal a estas curvaturas fisiológicas, a lo que fue él quien denominó como escoliosis. 200 años posteriormente, Galeno introduce los términos como tal, lordosis y el término sifosis. En ese entonces, la lordosis se le conocía a cualquier tipo de deformidad de la columna y la sifosis era aquellos que tenían pues esta deformidad o una joroba bastante marcada. Entonces se empezó a acuñar estos términos, se empezó a establecer una diferencia entre ambos. Incluso es Galeno quien empieza a plantear como en esta imagen unas formas, unas maneras bastante rudimentarias de intentar corregir este tipo de deformidades. Ya posteriormente, ya estamos hablando del siglo XV, Leonardo da Vinci, él hace un dibujo que es un dibujo muy detallado de la anatomía de la columna vertebral. Se considera que es la primera columna vertebral que se dibuja con tal detalle, en donde se hace un correcto o una correcta descripción del número y de las características de las vértebras de acuerdo al segmento. Y es él quien empieza a establecer los primeros conceptos de la unión osteomuscular o de la unidad osteomuscular, dándole el rol a que no solo es la columna ósea la que ejerce la función, sino que esta está acompañada por más estructuras. Ya posteriormente, el siglo pasado, André Delmas, pues empieza a establecer como tal los índices de la curvatura. Él lo llamó como como un índice recto, un índice normal y un índice curvo, pero digamos que esto fue algo pues netamente descriptivo, sin tanto parámetro y sin tantas medidas como se viene a hacer ya posteriormente. Esto ya es más o menos hacia finales de los 80s, 90s y es finalmente hasta 1998 en donde el grupo de Duval-Buper empieza a hacer una descripción detallada de los distintos parámetros. La incidencia pélvica ya se había referido previamente, se dice que 10 años antes. Sin embargo, es él quien le da como una correlación a esta incidencia pélvica y empieza a ver cuál es su relación con otros parámetros dinámicos, como es la inclinación pélvica y la pendiente sacra. Entonces, cuando hablamos de balance sagital, tenemos que tener en cuenta esta imagen, la balanza, el equilibrio. Pues, lo que estamos intentando hacer en este caso es una analogía de una distribución equitativa
de las fuerzas. El objetivo general de este balance o este equilibrio es que haya una sinergia entre los músculos espinales que son agonistas y los antagonistas, y esto esencialmente es lo que vamos a denominar como la economía o pues el objetivo en general es llegar a un mayor ahorro, a una mayor eficiencia y a una optimización de la energía como gran objetivo. Entonces, es como esta estructura se mantiene en equilibrio con la menor energía posible. Entonces, es allí donde empieza y tiene un gran rol la sinergia de estos músculos. Un poco, pues, de la evolución, la especie humana, con el paso de los años, se ha caracterizado por lograr la bipedestación. Vemos cómo evolutivamente eso ha sido un proceso netamente progresivo. Pasamos de una gran cifosis prácticamente en toda la columna a un cambio en donde se logran establecer o diferenciar no solo una cifosis, sino esta cifosis acompañada de la lordosis cervical y la lordosis lumbar. Todo esto viene con un proceso o una necesidad de verticalización de la mirada con fines distintos, principalmente, pues, desde luego, la caza, el consumo de los alimentos en general. Todo esto son procesos evolutivos que es lo que ha venido, digamos, llevando a estos cambios en la anatomía, en la morfología de la columna. Entonces, la elevación de la cabeza para lograr una mirada justo al frente es lo que ha logrado y ha hecho que esa gran cifosis se convierta en una lordosis a nivel cervical y a nivel ya más inferior, a nivel de la columna lumbar, en donde acá lo que tenemos es la anatomía de la columna de un chimpancé versus a la de un humano. Vemos cómo son los cambios de la pelvis los que han marcado la evolución a nivel de la morfología de la lordosis lumbar. Entonces acá esencialmente lo que tenemos es una gran columna en C, como lo hemos mencionado una vez, y acá ya empezamos a adquirir no solo la morfología de la C, sino esto acompañado de una lordosis lumbar, pues hablando principalmente más inferiormente. También tenemos la lordosis cervical. Cambios a nivel de la pelvis adquiere una retroversión y una verticalización en el humano, a diferencia de los chimpancés o de los predecesores evolutivamente. Y esto es lo que nos ha llevado a, pues, la posición de bipedestación, la posición erecta. Entonces, esto ha pasado con el paso de muchos años evolutivamente, y vemos cada vez cómo las curvas han sido más marcadas, y pues digamos que se ha logrado llegar a la conformación actual, o digamos a la conformación del humano. Y esto no solo está acompañado de cambios a nivel sagital o a nivel de la columna, sino que esto está también acompañado a una evolución a nivel de la pelvis. Entonces, la conformación de la pelvis ha hecho que sea una pelvis más ancha, una pelvis, digamos, con la que ha alcanzado esta retroversión para lograr la bipedestación, y una pelvis que le confiere una mayor estabilidad. Sin embargo, varios rasgos de todo estos predecesores, pues hoy en día los vemos. ¿En dónde los vemos? En los fetos. Vemos que inicialmente en la barriga, incluso en los primeros meses de vida, esta posición fetal es una gran C. Entonces ahí tenemos estos rasgos, las curvas ahí en este caso, pues no se han definido, no se ha logrado desde luego una bipedestación, y en ese momento pues el sostén cefálico es mínimo, no hay mayor obligación para generar estos cambios. Un gráfico muy importante es este concepto. Este se llama el cono ese es el cono de eficacia de Upper, y este en teoría lo que hace es, como lo comparamos en general, es el equilibrio que se logra tener sobre un eje de gravedad. Este equilibrio sobre el eje de gravedad en general lo que permite es que los diferentes movimientos del cuerpo, como sabemos, esto no es algo que se pueda medir de una forma estática, esto es algo dinámico, y dentro de la dinámica de esta línea de gravedad se deben tener en cuenta los distintos movimientos, incluso la marcha como tal, en donde los ejes de gravedad se van alternando constantemente. Entonces, este cono de eficacia de User en general
lo que nos muestra es esa capacidad que tenemos de mantener una línea o un eje de gravedad recto y cómo los mecanismos compensatorios, esencialmente, los músculos que acompañan, los músculos erectores de la columna, se encargan de suplir estas funciones. Entonces debemos tener en cuenta como pues dentro de los principales parámetros, esto es una analogía en donde pues tenemos un barco y acá, esencialmente, pues estas cuerdas se encargan de mantener erguido este mástil. Es exactamente lo mismo con la musculatura. El mástil viene siendo la columna vertebral y estas cuerdas vienen siendo todo el esfuerzo que hacen los músculos para lograr una sinergia y una distribución adecuada de las fuerzas y de las cargas para lograr mantener el equilibrio. En general, el equilibrio es el objetivo principal en este caso, y es muy importante tener en cuenta que como este mástil ahí tiene que tener una adecuada base, que eso pues, más adelante se lo voy a explicar, y esta base en el caso de la columna viene siendo la pelvis. Es muy importante tener en cuenta que la columna vertebral tiene una estrecha relación con la pelvis, y la pelvis determina gran parte de la anatomía de esta columna. Entonces, así, pues como les mencionaba posteriormente, no son solo los músculos erectores, juegan una cantidad de músculos, los glúteos mayores, músculos incluso pues que se van a encargar de la adecuada extensión de los miembros inferiores, la flexión de la cadera, y esto es lo que pues, ha llevado con el paso del tiempo que nuestro proceso de bipedestación sea exitoso. Acá empezamos a hablar un poco más y es donde quizás se puede llegar a tornar un poco tediosa porque empezamos a tocar un poco lo de los temas. La idea es que yo los voy a ir mencionando y haciendo algo de analogías, y la idea es que ustedes lo comprendan y si tienen alguna duda me pregunten. Como les dije, la base de sustentación de la columna viene siendo la pelvis, y esto tiene una analogía completa con los cimientos o la base que tiene un edificio. Bueno, esto se llama el Burj Khalifa, este es el edificio más grande del mundo, pero pues inicialmente era esto, era los cimientos sobre el cual se empezó a construir. Actualmente es esto. Se logra es esencialmente a un adecuado cimientos que le dé la estabilidad, que le brinde la estabilidad. Este edificio tiene casi 900 metros de altura. Si no logramos esto, si no tenemos unos adecuados cimientos, vamos a tener esto, en donde pues la columna puede estar muy bien formada, puede estar adecuadamente constituida, pero pues vamos a tener fallas y que incluso estas fallas a nivel de los cimientos en el desarrollo puede con el paso del tiempo producir una degeneración bastante marcada. Entonces, para empezar vamos a hablar de esto, de la base, los parámetros pélvicos. Como parámetros pélvicos tenemos en esencia tres. El número 1 es la inclinación pélvica, 2 es la pendiente sacra el número 1 es la incidencia pélvica y 3 tenemos ya como tal la inclinación pélvica. Entonces la incidencia pélvica como tal es un ángulo anatómico, es constante, y pues digamos que permanece independiente de la orientación de la pelvis. Se dice que su valor en el libro de Rosulí lo anotan como 52.6 grados, y este se obtiene es esencialmente de estas líneas, una línea que se traza a nivel de la porción media del platillo superior de S1 y se dirige a nivel del centro del eje de ambas cabezas femorales. Y la otra línea es una línea completamente perpendicular, como la tenemos acá. Este ángulo es el que les comentaba que tiene en personas o en población normal esos valores. La pendiente sacra. Perdón, interrumpo. Tranquilo, Es Doc. importantísimo que la incidencia pélvica tengan conceptos claros. Uno, la pelvis juega como una vértebra en el balance sagital. Dos, cada uno tiene su propia incidencia pélvica. Después de que el esqueleto madura, cada quien queda con una incidencia pélvica que es de esa persona. Es decir, la incidencia pélvica es de el doctor Mejía, de Andrés, de Juan Pablo, mía. Cada uno tiene su propia incidencia pélvica. ¿Listo? Eso es un factor que no se modifica. Eso es súper importante. Sí, señor. Sí, Doc, tal cual. El segundo parámetro es la pendiente sacra. Entonces, esta pendiente sacra
es esencialmente igual una línea que va en el eje o una línea tangencial al platillo superior de S1 y acá lo que tenemos es una línea a nivel del plano horizontal. Estos sí son ángulos posicionales, son ángulos que se pueden modificar y son ángulos que usualmente dependen de la orientación de la pelvis. Esto también en la población normal se ha estimado y se calcula entre 39.6 grados más o menos 7. Como tercer parámetro tenemos la inclinación pélvica y ya este no se encuentra en relación como tal al plano horizontal, sino un plano vertical. Entonces utilizamos esta primera línea que habíamos visto previamente entre el punto medio, en el punto medio del platillo superior de C1 y el eje bifemoral y esta línea en el plano vertical. Entonces este ángulo es lo que nos va a establecer y su valor es más o menos de 13 grados, más o menos 7. Es importante tener en cuenta que estos dos últimos ángulos que les acabo de mencionar, tanto como tal la pendiente sacra como la inclinación pélvica, son ángulos, como les decía, son modificables y tienen una relación inversa. Entonces, dado que esto usualmente es algo dinámico, es algo que puede variar, uno se suele ver compensado por el otro. Al disminuir uno, va a aumentar el otro y así en viceversa, como lo podemos ver en ambos casos. De acuerdo. Y esta gráfica, pues esencialmente lo que nos refiere, lo que nos muestra son los movimientos de anteversión, que es cuando la pelvis se gira hacia adelante, y los movimientos de retroversión. Y digamos, veamos cómo en condiciones de marcha, en condiciones de estación, en diferentes condiciones, digamos que circula dentro de esto. El aumento de uno, la disminución del otro, la disminución del aumento del otro y el aumento de uno. Entonces, ese es el objetivo en condiciones fisiológicas, perdón. Y es una relación inversa. Bueno, ya teniendo en cuenta estos tres parámetros pélvicos, vamos a empezar a hablar de los parámetros espinales. Y entre los parámetros espinales, pues los parámetros cervicales son importantes. Hay 5 principalmente. Acá, digamos que ahorita se los voy a mostrar en una gráfica. Tampoco, pues, la idea es no llenarlos con tantos ángulos ni tantos valores. Entonces, tenemos el ángulo cervical alto, que va desde C0, desde el occipital, la línea de MacGregor, hasta C2, el ángulo cervical bajo, la pendiente de C7, el ángulo espinocraneal y pues el SBA o el índice de desplazamiento cervical vertical. Y es esta gráfica esencialmente la que nos muestra todo esto. Entonces, este ángulo superior cervical, pues es esencialmente desde esta línea que va desde el paladar duro hacia el opistion y se llama la línea de MacGregor y va a ir hacia la base de C7, o el platillo inferior de C7. Este pues, es el ángulo que más lordosis le va a conferir a la columna cervical. Es muy importante tenerlo en cuenta. El segundo ángulo es el cervical inferior y este ángulo pues es esencialmente desde este plato inferior de C2 hasta este C7. Este realmente no nos va digamos que a aportar un mayor cambio a nivel de la morfología de la columna. Digamos que muchas veces incluso uno puede ver estas vértebras en una actitud bastante incluso muchas veces sifótica, con pérdida de su lordosis fisiológica y no impactar a la final en el índice cervical global. Entonces, pues lo importante acá es este ángulo cervical superior. Hay otro ángulo que ese sí tiene pues un rol muy importante y es este de la pendiente de C7. Entonces, el plato superior de C7 con una línea en el eje horizontal y este, pues digamos que lo que se ha visto es que tiene un rol también muy importante en la conformación y la disposición de la lordosis cervical. Santiago y Andrés, una preguntita. Claro, profe. Preciso. Hay una fascia que es cráneo cervical y esa cráneo cervical va desde pues, desde el cráneo hasta C3. Entonces yo estoy viendo que este va hasta C2. Y hay otra fascia que es cervical que va de C3 a C7. Y hay otra que es de C7 a T10. Entonces, no sé si, pregunto si en alguna forma esas 3 tipos de fascia influyen para tener la lordosis cervical. O coincide o no coincide o nada que ver.
Es la pregunta. Andrés, Doug, respóndela. señor, bueno, digamos que más que las fascias, me atrevería a decir que son los músculos propiamente, o sea, el grupo muscular o los grupos musculares erectores de la columna cervical, y estos sí, sin lugar a dudas, sí tienen un rol muy importante en la lordosis. De hecho, esto hace parte de los cambios degenerativos a nivel de la columna cervical. La infiltración grasa de esta musculatura erectora a nivel cervical influye pues, de una forma marcada con la degeneración de la columna cervical y la pérdida de esta lordosis. Pero más que la fascia, yo me atrevería a decir que es el músculo, de los músculos o los planos musculares per se. Yo le No sé, el doctor respondo, Vallejo. yo le respondo otra cosa, doctor Mejía. El 60% del 55 al 65% de la lordosis cervical está entre C0, C1 y C2. ¿Sí? Igual que la lordosis lumbar, que eso es absolutamente importante, del 66 al 70% de la lordosis lumbar está en L4, L5 y S1. Entonces, lo que hacen las fascias y los músculos no es tanto la lordosis como evitar la cifosis. No sé si me explico. Es decir, la lordosis está por esos tres segmentos, C0, C1 y C2, está más del 50% de la lordosis. De ahí para abajo, en la columna subaxial, lo que se gana de lordosis, aunque digamos que se vea mucho en las imágenes, no es tanta, la lordosis es arriba. Y lo que hacen las fascias y lo que hacen los músculos no es tanto dar lordosis como evitar cifosis, que eso es un concepto que de pronto no es tan fácil de comprender, pero es importantísimo. De hecho, se ha visto en los estudios en las uniones cervicotorácicas y en los estudios de la laminectomía sin fusión en cervical, cuando hay esas grandes laminectomías y no se fusionan, el grado o el porcentaje de cifosis es altísimo, y es por eso que usted está diciendo, doctor Mejía, es por esa carencia de esas fascias, eso predispone a la cifosis subaxial, pero más que ganar lordosis, lo que evita es la cifosis, ¿sí? Porque la lordosis está dada por C0, C1 y C2. Abajo es muy poco lo que se da. Ok, gracias. Lo que, profe, Muchas- lo que hacen las fascias no son también fascias, ligamentos, tejido muscular, también es algo de limitación en los grados de flexoextensión y rotación. O sea, hay un componente óseo, pero también un componente muscular y ligamentoso que le dice a uno hasta qué tantos grados puede llegar a ser flexión y extensión, pero digamos que no impactaría mucho en lo demás. Por eso lo que evita es la cifosis. La conformación fisiológica de la columna cervical es lordótica. Entonces, eso es lo que usted está diciendo, es lo mismo. Está evitando es la otra, irse para el otro lado, que es irse cifótica. ¿Mm? Vale, Doug, muchas gracias. Y pues esto es esencialmente a modo de resumen, ya lo hemos hablado, el ángulo cervical alto pues es quizás el ángulo más importante, y la pendiente de C7 también lo mencionan como un ángulo bastante importante, en promedios de 20 grados. Acá manifiestan que si este no se encuentra o se encuentra por debajo de estos 20 grados, la morfología puede llegar a ser en posición neutra, incluso puede tornar una anatomía cifótica. Y mencionan también, pues, que si es por encima de 20 grados, pues se va a adquirir también una conformación lordótica. Estos dos ángulos, tanto el cervical alto como el cervical bajo, suelen funcionar de una manera inversa, pues igual a lo que habíamos hablado previamente. El otro parámetro por segmentos, continuando pues de cefálico a caudal, es el parámetro torácico. Acá lo más importante es esto, la cifosis torácica. Esta cifosis torácica usualmente o tradicionalmente incluso pues se suele tomar desde el plato superior de T1 hasta el plato inferior de T12. Sin embargo, en los estudios de radiografía panorámica se han notado que hay una pues, importante presencia de artefactos. Entonces, pues muchos simplemente lo que hacen es tomar este valor de referencia desde T4. Utilizan la faceta, el platillo inferior de T4 y el superior de T4 y el inferior de T12. Y este tiene un valor en la población sana en promedio de 50 grados más o menos 10. Acá, pues es importante tener, usualmente es 3/4 partes del ángulo global que tiene la lordosis. Y pues lo que les mencionaba, cuando se va a hacer estos estudios que más adelante se los mencionaré, pues si se hace desde T1, toca con unas técnicas especiales en donde pues se movilizan los miembros superiores hacia adelante. Y usualmente esta cifosis de T1 a T4 en personas que son asintomáticas es aproximadamente entre 8 y 10 grados.
lo que se corrige cuando se toma esta medida desde T4 a T12. Entonces, digamos que en cuanto a los parámetros torácicos, es la cifosis torácica pues el principal parámetro. En cuanto a los parámetros lumbares, entonces acá ya empezamos a tener, digamos que lo importante de conocer la lordosis lumbar. Este ángulo de lordosis lumbar se ha dividido en dos arcos, un arco superior y un arco inferior. Entonces, pues esto es también muy importante, lo decía el doctor Vallejo, la lordosis lumbar, y es el rol esencial de ese arco lumbar inferior, va a ser lo que le va a conferir la mayor parte de la lordosis. Lo vamos a ver más adelante en una gráfica. Tenemos que tener en cuenta que el valor en personas asintomáticas es de 55, también más o menos 10. Este valor suele extenderse usualmente desde L1 hasta S1, pues usualmente cuando tenemos una columna tipo 3, que es la columna más fisiológica. Sin embargo, hay casos en donde pues, es necesario llevarlo hasta más arriba, que es en donde la curva pasa, en este caso, de ser una lordosis a ser una cifosis. Es importante tener en cuenta eso. Y acá usualmente para dividir esta lordosis lumbar, lo que hacemos es esencialmente dividir desde el apex, desde el punto medio de la vértebra, que es el apex, en la mayor parte de los casos L3, y ahí es donde esto nos va a generar un plano horizontal desde ese apex de la lordosis, y es donde nos va a dividir el arco inferior y el arco superior. Entonces, como para tener en la mente, lo más tradicional, lo más común es tomar esta medida desde L1 hasta S1. Esto era lo que les mencionaba previamente. 3, 4, 4, 5, 5, 1, pero principalmente 4, 5, 5, 1. Entonces, de ese 55, noten cómo hasta el 66% de esta lordosis lumbar se encuentra en estos dos niveles. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta por el impacto que va a tener posteriormente en la instrumentación. Estos ya son cambios patológicos, una columna patológica en donde pues, esta lordosis se va a ver alterado. Esto no solo nos va a generar un mayor estrés discal anterior, sino que nos va a generar un estrés por distracción posteriormente y todos los cambios artrósicos que conocemos. Entonces, ya teniendo en cuenta los parámetros pélvicos y los parámetros espinales, lo que tenemos que saber y lo que tenemos que tener en cuenta es que esto no funciona por aparte, esto funciona como una relación. Entonces, Rosuli pues, hace una descripción muy clara de los diferentes morfotipos o los distintos parámetros lumbopélvicos. Entonces es importante tener en cuenta, acá esencialmente son 4 tipos, pero se pueden dividir en 2, uno con una baja incidencia pélvica y otro con una alta incidencia pélvica. Entonces, empezamos por el morfotipo tipo 1. Acá lo más importante tener en cuenta es que la lordosis lumbar es muy pequeña. En este caso, usualmente la pendiente sacra, como lo vemos acá, es de menos de 35 grados. Es una pendiente sacra pues también baja. Y acá lo importante es tener en cuenta que esto, pues, digamos que lo bueno en medio de todo es que va a generar una menor carga sobre los discos intervertebrales, sin embargo, va a generar un alto estrés compresivo a nivel de la columna, a nivel de la columna toracolumbar. Entonces, esto es importante. Y la otra cosa muy importante son los contras de este tipo de columna. Hay a nivel local, como tal, una hiperextensión de la columna lumbar, y esto va a generar, desde luego, un mayor estrés mecánico a nivel de las facetas inferiores. Esto, pues, posteriormente se va a relacionar con cambios por espondilolistesis. Va a haber también discopatías, cambios artrósicos. Finalmente, pues, todo esto va a llevar a una estenosis del canal raquídeo y, pues, también de los forámenes de conjugación. Va a haber discopatías asociadas. El morfotipo tipo 2, acá pues es muy importante tener en cuenta. Acá la pendiente sacra también es baja, se puede catalogar como una pendiente sacra baja. Es bien importante tener en cuenta que el aspecto de esta espalda es una espalda plana con un ángulo de lordosis que es bajo también. Lo malo de este tipo de columna en general es que el estrés mecánico en los discos inferiores es altísimo, y pues esto va a llevar desde luego una degeneración temprana y enfermedad por discopatía. Algo muy importante en estos dos primeros tipos, en donde
la incidencia pélvica es tan baja es que el potencial de retroversión per se es muy malo. Entonces, esto ya es un mecanismo de compensación que se ha agotado. Entonces, esto es para tenerlo en cuenta en cuanto a la enfermedad degenerativa. Acá ya empezamos el morfotipo tipo 3. Este lo podemos definir como el morfotipo ideal, una distribución armónica entre la cifosis y la lordosis lumbar. Esto pues usualmente se asocia a una pues, baja predisposición a una predisposición a degeneración mecánica, ya sea facetaria o a estrés a nivel de los discos. Usualmente su apex se encuentra entre el E3 y el E4 y pues usualmente tiene una pendiente sacra entre 35 y 45 grados. Y en cuanto al morfotipo tipo 4, acá pues la pendiente sacra es una pendiente empinada y esta pendiente empinada lo que va a hacer es, bueno, va a ser directamente proporcional a una incidencia pélvica que también va a ser alta y también nos va a generar un marcado estrés mecánico a nivel de los componentes posteriores. Van a haber fenómenos por espondilolistesis ístmica y estenosis del canal lumbar y también foraminal por la respectiva hipertrofia facetaria. Usualmente estos tipos también, sí, lo bueno en medio de todo es que tienen una capacidad de retroversión pélvica en teoría o teóricamente conservada. Entonces, acá esto es muy importante. Usualmente el ángulo de la lordosis lumbar resulta incluso ser discretamente mayor que el de la cifosis torácica. Entonces, esto es importante tener en cuenta esos 4 morfotipos espinopélvicos. Algo que es muy importante tener en cuenta son las variaciones relacionadas con la edad. Entonces, acá ya nos empezamos a meter un poco con los cambios fisiopatológicos. Acá lo que tenemos es cómo progresivamente y con el paso de los años se van agotando estos mecanismos. Tenemos una adecuada lordosis lumbar, llegamos a una cifosis torácica y posteriormente a nivel que esta pelvis empieza a hacer una retroversión como mecanismo temprano de compensación. Los pacientes empiezan a tener una pérdida de esta lordosis y progresivamente esto es algo que va alimentando lo otro, aumenta la retroversión de esta pelvis y sigue aumentando la rectificación de esta lordosis hasta llegar a esto. Entonces, en donde ya tenemos como tal un mecanismo completamente agotado, un mecanismo de retroversión de esta incidencia pélvica agotado, una columna lumbar rectificada y una deformidad por una cifosis acentuada a nivel de la columna torácica. No solo esto posteriormente va a llevar a un fenómeno de flexión de las caderas y de flexión de las rodillas, pues que lo que va a hacer es, desde luego, el cubo o el trompo armónico que habíamos visto inicialmente se van a convertir en muchos trompos disarmónicos con diferentes sitios de presión que van a llevar desde luego a la enfermedad degenerativa y a que todo esto progrese. La historia natural es que todo esto progrese. Un momento, ya interrumpo. Un momento, echo para atrás. Todos esos mecanismos de compensación que está explicando Andrés son absolutamente importantes y claves porque lo que está tratando de preservar el paciente es la mirada. O sea, todo esto es para tratar de mirar para el frente y no para el piso. ¿Sí? Entonces, lo primero que hace el paciente cuando está perdiendo la lordosis es que mete la cola. Y cuando ya esa retroversión de la pelvis no da más, el paciente fleja las rodillas y hace una hiperlordosis cervical. Entonces, todo eso es para tratar de mantener la mirada hacia el frente y mantener lo que más se pueda, la postura lo más fisiológico posible. Todos esos mecanismos de compensación. Ustedes van a ver, no sé si les han llegado a consulta, pacientes con dolor cervical, con cervicalgia, el problema no era ahí, el problema era lumbar. Y es por esta razón, porque el paciente lo que está tratando de mantener una mirada hacia adelante, porque los pacientes empiezan a mirar para el piso. Miren cómo está la cifosis torácica en la última gráfica. Estos pacientes empiezan a mirar para abajo, son esos viejitos que ustedes ven en la calle, todos mirando para el piso, y los pacientes mirando para el piso, porque ya los mecanismos de compensación se agotaron totalmente. Bueno, eso es importantísimo. ¿Por qué se pierde, Perfecto. Santiago? ¿Por qué se pierde, Santiago? Y ahí va a explicar Andrés, doctor, ya en la que sigue. Ok. Listo. Antes de esto, pues es importante acá tener en cuenta el mecanismo de un solo cono que se había de Dulcet inicialmente mencionado, se empieza a fraccionar, empiezan a ser 3 conos. Esto, como vemos, miembros inferiores, las cabezas femorales, flexión de la cadera, flexión de las rodillas, posteriormente pérdida de la lordosis. El siguiente cono, pues, que llega incluso hasta la pelvis e involucra la columna toracolumbar. Hay una rectificación de la lordosis, hay un
empeoramiento de la columna torácica, y a nivel cervical es esencialmente los efectos que produce a nivel de la unión cranocervical, y es lo que acaba de decir el doctor Vallejos, este esfuerzo que tiene la columna cervical para poder mantener su mirada hacia adelante. Entonces, pues estos son variaciones de forma fisiológica con la edad. Con el paso de los años, los músculos empiezan a tener una infiltración grasa que se puede considerar fisiológica, pero realmente esto es parte de un proceso fisiopatológico. Esta infiltración grasa, pues desde luego va a llevar a una debilidad de la masa muscular, y es lo que habíamos hablado inicialmente, cómo estos músculos que tienen una función erectora, tanto de la columna lumbar, que es lo que nos evita la deformidad en cifosis, mantener esta lordosis, igual que en la columna cervical, se empieza a agotar este mecanismo, este sostén, esas cuerdas que tienen allí este mástil empiezan a fallar, y es donde empiezan a ver los fenómenos de desbalance. Entonces, es esto lo que con el paso de los años va a conllevar a un mayor estrés facetario, a una hipertrofia facetaria, una enfermedad discal, y pues con todos los efectos sobre el tejido neural finalmente. Entonces acá, nuevamente, como para mencionarles, esto es un trompo recto, estos son múltiples trompos disarmónicamente que tienen muchos puntos de estrés. ¿Qué es importante? Los mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos usualmente? ¿Cuáles son lo que intenta hacer esta columna para preservar? Empieza a haber una hiperlordosis de la columna cervical, empieza a haber una reducción como tal de la lordosis lumbar, empieza a haber un aumento de la cifosis torácica. Esto pues va a llevar unos cambios degenerativos a nivel del disco, va a haber una incompetencia mecánica, esto pues desde luego va a presentar unos fenómenos de pérdida de elasticidad, y pues esto posteriormente nos puede generar una hipermotilidad en estos segmentos. También, pues, importante la pérdida de la lordosis lumbar, va a haber hipertrofia de las facetas, va a haber un proceso de remodelación ósea y la atrofia de los músculos que ya habíamos hablado. Y todo esto finalmente, que es, digamos, cómo lo vamos a representar con el paso de los años en un imbalance sagital anterior. Todo esto, pues, propio del proceso degenerativo, y es esta tendencia o este agotamiento de los mecanismos compensatorios que pues, nos va a llevar a una alteración, a una deformidad que pues en el intento de mantener esta mirada hacia el frente pues termina siendo que todo este eje se corra hacia adelante, y pues esto lo podemos considerar como un detrimento de esta economía postural. Los mecanismos dejan de ser eficientes, son mecanismos con mucho mayor desgaste de las estructuras que ya mencionamos, y pues desde luego el consumo de energía para intentar hacerlo va a ser mayor. Esto es un poco de lo mismo, los distintos cambios, las zonas de estrés, como un segmento que está diseñado para ser lordótico en una deformidad hacia anterior, una deformidad por lordosis, empieza a generar por estrés. Esto no viene solo, esto viene con todos los cambios a nivel de la remodelación ósea, hipertrofia facetaria y ligamentaria. Esto es principalmente a nivel de la columna cervical. Entonces, acá es importante tener en cuenta los mecanismos compensatorios. Entonces, hay unos mecanismos compensatorios que son a nivel segmentario, otros a nivel regional, y pues ya otros que se pueden considerar a nivel global. Acá esto de la hipermotibilidad, pues vuelvo a lo mismo, el mismo gráfico, porque es un gráfico bastante bastante dicientes. Esto es esencialmente la degeneración de un disco, este estiramiento o disección anterior, que nos va a generar también una deformidad o una alteración, un mayor estrés compresivo en las estructuras posteriores, y pues muchas veces incluso anterolistesis degenerativas. A nivel regional, pues lo que se sabe es que la pelvis funciona como único mecanismo. Entonces, ya lo que habíamos hablado, la retroversión de la pelvis en la medida de lo posible debe ser el mecanismo que se encargue de compensar todos estos cambios, pero esto es un mecanismo a nivel regional que se suele agotar de una forma temprana. Esto lo que con el paso de los años va a tener es una disminución de esta pendiente sacra, va inicialmente a tener una extensión de la cadera, que posteriormente va a terminar en una flexión tanto de cadera como de rodilla, y es importante
importante tener en cuenta que una pelvis en posición de retroversión pues, se suele asociar con dolor o con lumbago crónico. Entonces, esto es otra imagen también pues, muy, muy bonita, tomado del libro de Rosulí, y como muestra cómo son todos los cambios involutivos, la retroversión de la pelvis con un mecanismo que se agota, marcada cifosis torácica, pérdida de la lordosis. Acá ya posteriormente, cuando empiezan a ver estos cambios de forma temprana, la mirada no es hacia el frente. Esto para intentarlo que sea hacia el frente, los siguientes mecanismos que se empiezan a utilizar son flexión tanto de cadera como de las rodillas, y estos mecanismos pues posteriormente también van a generar sus cambios y no van a ser suficientes, y lo que ya vamos a tener como tal es que ese eje de gravedad va a tener va a tener una traslación hacia anterior, y pues ya ya en este escenario, que es quizás el escenario más terrible, en donde la deformidad ya está instaurada, donde los mecanismos compensatorios ya se han agotado, pues es en los casos donde los pacientes no tienen otra alternativa que utilizar otra forma de estabilidad como un bastón. Y a nivel global, pues lo tenemos a nivel cervicotorácico y a nivel de los miembros inferiores, algo pues ya más de lo que hemos nombrado. Acá pues igual lo puse como mecanismo, pero a lo que nos referimos es esencialmente a esa pérdida, a esa hiperextensión que tiene la columna cervical como mecanismo compensatorio utilizando estos músculos erectores. Y a nivel de los miembros inferiores también, pues lo mismo, la flexión de las rodillas, el estiramiento de los tobillos, pero pues todos estos son mecanismos que tienen una menor eficiencia. Entonces, para hacer una valoración global de este imbalance, de esta condición fisiopatológica, o sea, ya pasamos inicialmente de la valoración fisiológica, ahora sí estamos en la valoración fisiopatológica de este imbalance espinal. Lo que debemos hacer en una primera instancia es identificar esa pelvis. ¿Qué incidencia, cuál es el valor de la incidencia pélvica? Cuando identificamos esa pelvis, sabemos que esta incidencia pélvica nos da por un morfotipo tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4, pues ya podemos establecer los demás parámetros espinopélvicos. Y esto, pues en forma general, lo que hacemos es ir de esto específico a lo general y empezamos a analizar los demás parámetros, tanto desde la columna cervical hasta los miembros inferiores, pues porque nos interesa saber qué mecanismos compensatorios. ¿Cómo lo hacemos? Usualmente se utiliza una radiografía panorámica que vaya desde C2 hasta las cabezas femorales. En el libro de Resumimos mencionan un sistema de EOS, que es un sistema en el que se toman este tipo de radiografías panorámicas con una menor emisión de radiación. Acá es importante pues que la técnica, como ellos lo hacen o utilizan esta radiografía, es que para poder tomar y que nos genere un muy poco artefacto, principalmente en los 4 primeros segmentos torácicos, las manos se inclinan y se apoyan sobre las clavículas, y esto pues nos va a disminuir este entrecruzamiento, este artefacto a nivel de la columna torácica alta. Y voy a hacer un comentario que suena muy bobo y puede que lo tengan todo claro, pero es clave, y es que esto solamente se puede hacer sí o sí con radiografías. O sea, ni con TAC, ni con resonancia, ni con absolutamente nada, porque ustedes saben que el TAC y la resonancia se hacen acostados. El único examen que se hace parado es la radiografía, entonces donde hay una carga fisiológica en ese momento es con una radiografía. Entonces, aunque se lo sepan, lo recalco y lo repito, esto solamente se puede hacer con una radiografía panorámica de columna. Y otra cosa es que, desde luego, la posición es de pie y no como se suele hacer con el resto de radiografías, con una superficie plana apoyada en la pared, apoyando la espalda en la pared. No, esto tiene que ser en una actitud completamente relajada del tronco. Pues ese es el objetivo, esencialmente, valorar de esta manera esos parámetros. Bueno, en cuanto pues, tenemos varios parámetros que nos van a hacer una valoración global de este imbalance. Sin embargo, pues decidimos mencionar los dos principales, es la plomada de C7 y el eje vertical sagital, que son los que más se utilizan. Sin embargo, pues está el ángulo espinosacro, está el índice de Barré, está el ángulo T1 pélvico, y pues también el índice de balance completo, pues que fue como la traducción que dice de este parámetro. Entonces, la plomada de C7, entonces la forma de hallarlo es esta línea vertical
desde el punto medio de C7 hasta el platillo superior del sacro. Entonces, pues acá lo que mencionan es que la idea es que esta plomada, si esta línea base se encuentre allí en este punto de C7, o debe pasar por el medio de C7 y que contacte en alguna parte de su descenso el platillo superior, pasar a través de este platillo superior, del sacro. Que esto pase no necesariamente nos habla de que tenemos una columna balanceada. Si esto pasa, puede que tengamos una columna balanceada o no balanceada, mejor, pero compensada. Entonces, digamos que esta línea de plomada de C7 es algo que tenemos que manejar con mucho cuidado y pues analizar los demás parámetros detenidamente. Y el eje vertical sagital tiene en cuenta tanto la línea de plomada de C7 y su relación con el sacro. Entonces, acá lo que vamos a hacer es tomar la esquina superior y posterior, y esta distancia usualmente, o el valor normal, se considera que es por debajo de 5 centímetros. Entonces, si esta línea de plomada de C7 no logra pasar a través, porque ya hay un proceso degenerativo instaurado, pues lo que hacemos es calcular qué tanto se está corriendo este eje vertical sagital, o qué tanto, pues, tenemos que esto, digamos que el impacto principal o la utilidad principal de este eje vertical sagital es para evaluar el impacto de la intervención, qué tanto logramos corregir una lordosis, qué tanto logramos impactar en general en este eje vertical sagital. Y en los estudios lo que se ha visto es que se trata de un parámetro de calidad de vida. Son pacientes que usualmente suelen tener una mayor cantidad de síntomas respecto a aquellos que tienen un valor normal. Acá un poquito más de lo mismo. Es un paciente donde acá al lado derecho tenemos el preoperatorio sin instrumentación. Tenemos un eje vertical sagital pues mayor respecto al postoperatorio, en donde pues resulta ser mucho mejor, y pues esto es esencialmente el objetivo eventualmente de una instrumentación. Y acá, pues ya finalmente, como para tocar un poco de la aplicación clínica, pues es el síndrome del segmento al sitio adyacente. Lo mencionan pues muy rápidamente. Se considera como un aumento en más de 10 grados a nivel de la cifosis proximal respecto pues al estudio previo a la instrumentación. Esto usualmente, como la forma como se mide es midiendo desde el platillo inferior de la primera vértebra que se encuentre instrumentada hasta el platillo superior de la segunda vértebra que se encuentra por encima de esto. Entonces es evaluar cuál fue o qué cambios están ocurriendo allí en los segmentos que se encuentran subsecuentes, en los dos segmentos posterior a la instrumentación, tanto pues hacia cefálico como a caudal. Ante la presencia de esto, ante la presencia de esta deformidad en más de 10 grados, pues lo que nos habla es principalmente que hay una mayor movilidad o que hay una movilidad de estos segmentos adyacentes a la instrumentación, y pues esto desde luego va a empeorar con el paso del tiempo, y se va a considerar que es un efecto palanca que va a continuar exacerbando y empeorando esta degeneración. Finalmente, en cuanto a los perfiles y a la aplicación clínica, debemos tener en cuenta, y volvemos un poco a la frase del inicio de la charla, ¿qué tipo de columna o ante qué tipo de columna estamos? ¿Ante una columna balanceada que no está gastando ninguno de sus mecanismos compensatorios? Es lo ideal. ¿O una columna que no esté balanceada, pero que se encuentre debidamente compensado? No es lo ideal, pero es muy bueno. Sin embargo, pues esto es lo que no deseamos nunca, una columna que no se encuentre compensada y que pues por ende tampoco se encuentre balanceada. Por eso es mejor tener un buen balance sagital, así sea compensado, que un buen alineamiento sagital con una instrumentación enorme y sin capacidad de compensación, o habiendo agotado todos los mecanismos de compensación. Entonces, como para mencionar un poquito de cómo hacerlo en el día a día, existe esta herramienta pues está en línea, o es simplemente una aplicación que uno puede descargar. Acá pues es esencialmente de una forma muy intuitiva y muy fácil. Uno puede subir todas las imágenes, idealmente en formato DICOM. Cuando uno sube las imágenes en formato DICOM, esto ya está estandarizado y el programa suele realizar las medidas de una forma automática, y a esta
imagen, a esta radiografía, uno simplemente lo que tiene que hacer para hallar todos los índices que uno se imagine, ángulo de Cobb, toda la incidencia pélvica o la lordosis lumbar, uno lo único que hace es hacer o seguir instrucciones. Entonces, uno sube la imagen o incluso fotografías se pueden subir. Sin embargo, pues cuando uno sube una fotografía en un formato de ICOM, uno tiene que parametrizar las medidas y generar una línea de referencia. Y posteriormente, como en este caso, pues se le puede calcular la incidencia pélvica y realmente esta aplicación a uno le va diciendo el paso a paso, coloque el punto en la esquina superior, posterior del sacro, coloque el punto en la esquina superior, inferior de ese uno. Entonces, realmente es la aplicación la cual le va diciendo todo esto y finalmente pues le va a arrojar todos estos valores, todas estas angulaciones, también le arroja el valor normativo, el valor normal. Finalmente, mensajes para llevar a casa. El balance sagital es algo dinámico, jamás estático. Se debe considerar y se deben analizar, pues, no solo a las estructuras óseas, sino a todo lo que les rodea, estructuras ligamentarias, estructuras musculares. Tiene un componente de factores constitucionales, como lo mencionábamos con la incidencia pélvica, es la identidad, pero también, también se determina por los factores degenerativos que tenga esta columna. Y algo que hablábamos con el doctor Vallejo, y es que, en definitiva, un cuadro de lumbalgia mecánica o un cuadro de lumbalgia que usualmente es el gran interrogante, sí puede llegar a ser quirúrgico y todo esto, pues, de acuerdo posterior al análisis que se le haya hecho en cada uno de sus parámetros. Digamos que eso es como lo más importante. Son los dos principales bibliografías que tengo, el libro de Rosulí y este artículo de Lejuec, pues, que son bastante extensos y bastante amplios y pues arrojan muy buena información y pues no sé si tengan alguna pregunta. Yo hago una invitación antes de las preguntas y es a que hagan esto, a que no le tengan pereza hacer esto en sus pacientes. Ese Surgimap que puso Andrés es gratis, lo pueden bajar en sus computadores y lo hacen, al principio les va a costar un poco, pero después es muy fluido la forma de hacerlo. Y hagan esto en sus pacientes, de verdad, cambia el concepto de la cirugía y cambia la forma de ver especialmente la enfermedad o la patología degenerativa.